la presidenta del Colegio de Politólogos de Cochabamba, Lucía Gaba. Es un gusto que nos pueda acompañar esta mañana. Por favor, le invitamos a que pueda acompañarnos. Muchas gracias. Voy a comentarles un poco del currículum de Ana Lucía Gaba. Ella es de profesión abogada, politóloga, actualmente es presidenta del Colegio de Politólogos de Cochabamba, es embajadora de la Organización Democrática Mundial en Bolivia, entidad no gubernamental sin fines de lucro, que promociona y defiende los valores democráticos y derechos humanos, tiene sede principal en Perú. Fue designada en la gestión 2009 por esta misma organización que en Chile como directora nacional del Comité Nacional de Mujeres para la Democracia con representación en 7 departamentos. Es vocera de la red de jóvenes y líderes por una paz positiva. Es activista también en la red contra la violencia hacia la mujer y activista en las plataformas de 29. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, en verdad me siento muy agradecida con este espacio, agradecer a la Federación y también a todos los panelistas con quienes estoy pudiendo compartir. En verdad creo que espacios como estos son sumamente importantes, no solamente para hablar de los sueños, sino creo yo también de estas pues posibles planes, posibles soluciones. Y bueno, muy agradecida que me Perfecto. Justamente esas proyecciones, esos planes, esos sueños son los que vamos a tratar de responder en la siguiente consulta, por favor. Bolivia está a punto de cumplir 200 años de independencia. ¿Cuáles son los principales elementos respecto a lo político, económico y social que se deben tener en cuenta para que podamos construir un modelo de desarrollo pensando en esa Bolivia del Bicentenario? Adelante. Bueno, Fabiola, en realidad esta pregunta es bastante compleja. Es bastante compleja, además entendiendo que el Bicentenario es ese 2025 y tenemos profundas crisis en todos los ámbitos que has nombrado, tanto en el social, en el político y también en el económico recientemente. Mira, voy a tratar de esquematizar un poco sobre todo lo que he preparado. Principalmente me gustaría empezar con el político, porque presento el Colegio de Politólogos, y también entendiendo que el día de ayer hemos cumplido hace 8 años ya el triunfo del 21F. Como activista no podía dejar de comentarlo. El 21F nos ha dejado pues lecciones políticas muy importantes como sociedad, que es importante no olvidarlas, es importante rescatar lo que hemos aprendido como movimiento del 21F, todos los bolivianos como sociedad. Ayer lo escuchaba en una entrevista al rector Vicente que decía que es un hito, ¿no? Decía que el 21F es un hito en la sociedad boliviana, reconocida como por los propios del movimiento socialismo como un error el no respetar los resultados del referéndum. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado este movimiento ciudadano, este momento político tan importante a todos los bolivianos? En primera instancia creo que nos ha dejado un aprendizaje que se refiere al empoderamiento de la gente, que en verdad es posible que la gente salga de sus casas, se empodere, esté en una sintonía y en una unidad en favor de una causa, en primer lugar. En segundo lugar, creo que también el 21F nos ha dejado pues unos cuestionantes sobre lo que sería el interpelar la representatividad, no solo de las autoridades, sino también, creo yo, de la renovación de liderazgos, que lo escuchaba en una anterior exposición. Qué importante es la renovación de liderazgos, no tanto de caras, yo diría, no tanto de rostros, pero sí de prácticas, que esa es una verdadera renovación. Entonces, creo yo, sin duda, de que el 21F, tal vez más en el más, ha calado más en el más que en el otro lado, sobre la necesidad de la formación de nuevos líderes que tengan la preparación tanto política, pero más que todo ética, de asumir ciertos espacios. Y los desafíos también que han quedado ahí, y sobre la anterior cuestión también que escuchaba, era si es posible la unidad en torno a qué, la unidad en torno a personas, la unidad en torno a causas, la unidad en torno a la economía. Entonces eso lo voy a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que de los ejes políticos es importante hablar del 21F, es importante recordar qué significa el 21F, y en otros escenarios políticos, sin duda está pues el tema de la justicia. El tema de la justicia creo que ha sido y que es fundamental, pero cuando queremos hablar de manera de la justicia como técnico,
de una manera técnica, claro, que sean los mejores, así tendría que ser, eso es lo ideal, esa es la Bolivia que soñamos, que sea además, creo yo, un órgano independiente, como dice en la letra de la Constitución, pero que también lo sea en la práctica. Pero en lo real, cuando nosotros analizamos el órgano legislativo, lamentablemente se ve no solamente falta de independencia, sino también se puede verificar la ilegitimidad de los representantes. Entonces, esta crisis sin duda nos arrastra a todos los bolivianos por esta desconfianza en el aparato judicial. Y lamentablemente estas elecciones judiciales, que ya se ven atrasadas incluso, van a responder a los verdaderos problemas de los bolivianos. Va a resolver el problema de esa señora que tiene que recuperar su deuda, que está luchando por justicia. Esa lucha que tenemos por los magistrados va a resolver el día a día de los bolivianos. Es una cuestionante. Y creo que cuando nosotros hablamos de la Bolivia que somos, hablamos de un aparato judicial pronto, gratuito, justo, con equidad, con igualdad, que cumpla sus funciones, ¿no? Que no se ocupe de cumplir con los jefes. Entonces, por un lado, creo que eso sería bien importante resaltar en el tema de la justicia, pero además con pendientes que tenemos, como es la reforma, que ha sido una bandera política del actual gobierno, que nos decía que no solamente se iba a reformar la justicia, se iba a transparentar. Finalmente no se ha cumplido, y el día de hoy seguimos con esa crisis. Seguimos, y algo que me preocupa con este tema en específico, continuando con lo del 21F, es la constante que hay de no cumplir la Constitución. La constante que estamos viendo de sobrepasar la normativa, de no respetar la institucionalidad. La Bolivia que soñamos tiene que ser una Bolivia que fortalezca las instituciones, tiene que ser una Bolivia que no dependa de personas, sino que más bien pueda trascender en el tiempo por el fortalecimiento de sus instituciones. Otro eje que he encontrado bastante importante dentro de lo político y social también, y que se va a venir este año sin duda, son los resultados del censo. El censo, creo yo, se puede puntualizar especialmente en tres dimensiones que nos va a tocar, tanto en lo político, social y económico. La primera dimensión, efectivamente, son los pactos fiscales, tanto en los departamentos como en las regiones. Y aquí tenemos diversos actores que van a participar dentro de eso. Los pactos fiscales son sumamente importantes. La distribución de recursos en las regiones, en los departamentos, son sumamente importantes, porque estamos viendo que hay muchas carencias dentro de nuestros municipios, dentro de nuestras gobernaciones. Entonces, es importante recalcar y es importante involucrarse también dentro de estos procesos que deben de rescatar esos recursos para cada región. Cochabamba creo que es una de las regiones más desfavorecidas hoy en día, no solamente en las instituciones públicas, sino también en sus instituciones privadas. No hay apoyo del Estado, no hay apoyo de las alcaldías, no hay trabajo coordinado entre estas, como lo comentaba hace rato el presidente de los hoteleros del Sucre, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de trabajar en conjunto por la población. Entonces, creo yo que por ahí es un tema importante. Otro eje trascendental que va a marcar el censo es sin duda también lo que sería la reconfiguración de las políticas públicas. Cuando hay más recursos, se tiene que repensar dónde se van a destinar, a los colegios, a los hospitales, a la educación, y eso sin duda necesita también el ejercicio de lo que van a hacer tanto las autoridades, los representantes, pero también la población civil. Entonces, ahí vemos otro punto álgido de la importancia de los resultados del censo, porque eso le llega a las personas, le llega la educación del niño, le llega lo que es la atención del SUS, entonces es por ello que va a ser fundamental. Y en un tercer lugar, sin dejar la importancia, es pues también la reconfiguración del aparato representativo, es decir, la cantidad de senadores, de diputados que vamos a tener, la reconfiguración de representación por departamentos, seguramente también el tema indígena tendría que ser tocado. Entonces, el censo en sí es una herramienta, pero el resultado que va a tener es trascendental para la vida diaria de los bolivianos. En ese sentido es que creo yo que también a partir de estos intereses departamentales y regionales tendría que haber también liderazgos departamentales y regionales que velen por esos intereses nuestros, sin olvidar
que miramos a una Bolivia unida rumbo al bicentenario. Ahora, para aterrizar un poco en lo social, en lo económico no me voy a meter mucho tampoco porque están los Vamos a tener a la tarde a los chapísimos. Sí, pero en lo social, creo yo también que hay varios pendientes dentro de lo social. Quizá lo primero en lo social es la deuda que tenemos también de esta crisis del 2019 como sociedad boliviana. El 2019, la sociedad boliviana se ha roto y se ha dividido y se ha polarizado. Los procesos de polarización dentro de la política lo que hacen es divide y vencerás. Y lamentablemente en 2019, a estas alturas, todavía tenemos resabios de aquello. Es decir, tenemos todavía este falso debate si hubo golpe o si hubo fraude, ¿verdad? Yo le digo un falso debate porque creo que hay que trascender más allá de eso. Los que hemos estado en las calles sabemos, pero yo creo que hay que trascender y no quedarse en esa polarización si queremos hablar de una Bolivia unida hacia el bicentenario. Es decir, trabajar en una cultura de paz. ¿Cómo los bolivianos nos entendemos a pesar de que somos tan heterogéneos, somos tan distintos, no solamente en el sentido racial, en el sentido identitario, en el sentido político, porque todos tenemos derecho a ser diferentes, de eso se trata la democracia. Pero ¿cómo nos entendemos entonces en esa heterogeneidad que tenemos? En ese sentido, hay que construir puentes de diálogo nuevamente. Creo fundamentalmente los actores son las autoridades, nuestros representantes, el sector privado y también la sociedad civil. Hay que aprender a tender puentes y la cultura de paz dentro de nuestro Estado, porque si vamos a seguir en una constante donde nadie se escuche y se impone, lamentablemente vamos a llegar a espacios, creo yo, autoritarios. Por eso es importante aprender esta dinámica de diálogo. Ahora, dentro de este ámbito también social, algo muy grave, y ya lo tocaron un poco anteriormente, es el sentido de la violencia hacia la mujer y hacia los niños. Tenemos una sociedad muy violenta. Bolivia, el año pasado, según datos de la Fiscalía, ha cerrado con 83 feminicidios y con 27 infanticidios. Y como número, uno dice, va, pero esos números tienen nombres. Esos números pueden ser nuestras amigas, nuestras primas, nuestra familia. Y lamentablemente, actualmente, el rostro de la pobreza sigue siendo el rostro de las mujeres. De la economía informal sigue siendo el rostro de las mujeres. Hay mucho que trabajar en cuanto a las políticas públicas a favor de las mujeres, pero también en el fortalecimiento y en el apoyo que haya sobre emprendimientos también que inicien las mujeres, es decir, también emprendimientos privados. Entonces, la Bolivia del Bicentenario tiene que tener primero una cultura de paz, tiene que tener una economía naranja, pienso yo, tiene que tener también una capacidad de poder sentarse a debatir ciertos temas sin necesidad de ponerse siempre de acuerdo, pero sí tener la capacidad de sentarse a hablar. Una Bolivia con menos violencia hacia nuestras mujeres y niños, pero sobre todo una Bolivia que entienda el verdadero significado de lo que es democracia. Uno de los resultados, una de las enseñanzas más grandes del 21F y del ejercicio de la democracia es la unidad. Y que lo más valioso que tienen los bolivianos, aparte de lo que han hablado de la empresa, aparte de las políticas públicas, de que los políticos se pongan de acuerdo, de que los sectores privados se pongan de acuerdo, el principal capital que tiene Bolivia para caminar hacia el bicentenario son los bolivianos. Son los bolivianos. Los bolivianos en toda crisis han tenido esa capacidad de poder sentarse, es increíble. O sea, realmente admiro mucho a la sociedad boliviana. Y el tema de la unidad, que es un pendiente, sin duda, no sé si va a ser posible cuando hablamos así en torno a intereses políticos, pero sí creo que existe una unidad cuando hablamos en torno a causas, cuando hablamos en torno a que queremos una mejor Bolivia, a que queremos una Bolivia independiente, una con justicia independiente, cuando queremos una Bolivia con mejores posibilidades económicas, que le dé empleo a los jóvenes. Ahí sí hay unidad.
Y la unidad no siempre se da en torno a las personas, pero sí se da en torno a las causas y a las necesidades que tenemos como bolivianos. Bueno, por ahí más o menos. Estamos muy bien con las ideas. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a Lucía. Ha podido redondear bastante bien estos tres, por lo menos dos fuertes pilares de esa Bolivia del Bicentenario. Abrimos las consultas al público. Si alguien tiene algún comentario, una consulta que quiera hacer a nuestra expositora, hasta que se animen. Ahí tenemos la primera consulta, por favor, y adelante. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Rosalena Murillo Gómez, soy vicepresidenta de la Comisión Bicentenario Cochabamba. Muchísimas gracias por la participación de nuestros panelistas de lujo. Realmente los bolivianos necesitamos estos espacios para pensar, repensar el país que queremos, el país que soñamos y que ahora se nos ha presentado con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de la República de Bolivia. Me atrevo a decir República de Bolivia porque todavía sigue considerada también en la Constitución Política del Estado Plurinacional el artículo 11. Yo quisiera que por favor, con mucha confianza y con mucha fuerza, repitan qué es lo que vamos a celebrar: los 200 años de la República de Bolivia, y que nuestros mayores nos han legado con mucho sacrificio, porque este país del que gozamos, a pesar de los graves problemas que aquejan, sin embargo, costó 16 años de lucha permanente y constante. Hombres, mujeres y niños. Costó el dinero y el bienestar de nuestros mayores. Nuestros mayores tuvieron que poner prácticamente no solamente lo económico, sino también ofrendar su vida. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy que vamos a celebrar justamente estos 200 años de la República de Bolivia? Recuperar, conservar y mantener ese gran legado de nuestros patriotas. Tenemos el país más maravilloso del mundo. Nosotros los bolivianos también somos maravillosos, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La administración política, económica y social. De manera entonces que a mí me preocupa sobre todo. Sabemos todos los grandes problemas que nos aquejan a los bolivianos, pero lo que no podemos captar, visualizar es el cómo. ¿Cómo resolvemos esos grandes problemas que sabemos de memoria todos los ciudadanos de a pie? Entonces yo quisiera que ahora hagamos ese ejercicio. ¿Para qué? Para que todos los bolivianos podamos empaparnos de las soluciones de esos nuestros graves problemas y que podemos contribuir también y obligar a quienes nos representan políticamente a que cumplan su papel con responsabilidad y con amor a la patria y al desarrollo del país. Entonces, esa sería mi preocupación. Muchas gracias, muy amable. La pregunta de millón, ¿cómo? Muchísimas gracias. Pero ha puntualizado, ¿no?, en el tema representativo. La crisis de los partidos políticos en general y las agrupaciones ciudadanas, considero que se ha dado porque aparte de la ley de organizaciones políticas que se aprobó en el 2018 y que aprueba estas primarias y que acelera el escenario electoral, o sea, hoy día estamos hablando ya de elecciones cuando faltan todavía 2 años, ciertamente es que no hay una democracia interna en los partidos. Creo que tal vez en la época del MNR y del MIR había mucha más participación partidaria, vida de partido, pero además una formación política, ideológica más intensa que el día de hoy. El día de hoy a los jóvenes no les interesa hablar mucho de política. Asocian la política con sociedad, con que quiere robar del Estado, quiere vivir, soy político, qué asco, ¿no? Entonces, no hay un involucramiento de la sociedad civil con los partidos políticos, entendiendo que los partidos políticos cumplen el rol para que la gente pueda asumir un espacio de autoridad. Entonces, ¿cómo hacemos con esa desconexión? Esa es la pregunta del millón que siempre la vamos pensando, y creo yo también que esa es una causa de la crisis del 2019,
que nos sigue pensando, porque no hay líderes, ¿no? El Evo seguía ahí. ¿Por qué acaso no hay gente que pueda también asumir ese rol a la presidencia? Entonces, creo que como soluciones, para no quedarnos en los problemas, es importante el fortalecimiento de los partidos políticos. Lamentablemente el día de hoy, y sin ofender a nadie, siguen siendo elecciones al calor, o sea, partidos al calor de las elecciones, perdón, que nos vamos a unir, que con la excusa de la unidad, pero no hay un verdadero trabajo donde vaya institucionalizando ese partido político, donde la gente pueda hacer una vida partidaria para poder ser candidato a. Lamentablemente hay mucho dedazo dentro de los partidos políticos que también desencanta a la gente para participar de ellos. Entonces, ¿cómo los partidos políticos vuelven a hacer conexión con la gente y con estos jóvenes maravillosos, empresarios maravillosos, gente brillante, gente estudiosa, gente que probablemente ha practicado en muchos lugares y cumpliría un rol excelente en la representación? Primero, reformando la ley de organizaciones políticas, que es un desastre. Esa ley es terrible, más bien no permite nuestra participación. Segundo, teniendo mecanismos que permitan la democratización dentro de los partidos políticos, porque tal vez dentro de los partidos políticos es donde menos democracia se ejerce. Entonces es importante aquello para animar y conectar a la población civil y en general a los jóvenes, porque hay jóvenes maravillosos, a que puedan participar y que puedan tener una oportunidad de representatividad. Esa sería mi respuesta en el sentido de lo político, partidos políticos. Gracias, Alicia. Ya tenemos la consulta, por favor. Buenos días, mi nombre es Larry Terraza, soy director de la Cámara Departamental del Libro y tengo una pregunta bastante interesante. Estamos hablando del bicentenario, historia de Bolivia, República de Bolivia, como mencionaba ella. ¿Qué estamos haciendo para cambiar lo que hace actualmente el Estado en la educación? Ha construido una serie de libros en desmedro de nosotros los que hacemos libros de alguna manera, una idea de que la historia boliviana, la historia de la República de Bolivia es diferente a la que nos enseñaron nuestros mayores, donde tenemos una suerte de ideologización desde los más chiquitos. Estamos hablando de 2 o 3 años, donde les meten otro concepto de educación. Desde la política se pueden hacer muchas cosas, pero hacer que nuestros niños crean que alguien vino a hacernos la vida a cuadros antes que a trabajar con nosotros, antes de hacer que las personas que vivíamos antes aquí en esta sociedad seamos personas de bien. Hablaba usted de una polarización de la política a partir del 2019, donde se encuentra las sociedades bien marcada la diferencia. Y si usted va a un colegio ahorita, va a encontrar a Evito y un montón de términos nuevos incluidos dentro de lo que es el sistema educativo actual. Y encima de eso, la prohibición para las empresas privadas relacionadas con el tema de libros tengan el acceso directo a poder vender nuestros materiales. ¿Qué sugiere usted que debiéramos hacer como empresarios privados, como políticos, como miembros de esta sociedad que queremos mejorar sobre un tema que nos están cambiando completamente el pensamiento de los jóvenes? Muchas gracias. Bastante complicada la pregunta, pero quisiera hacer 2 puntualizaciones respecto a aquello porque me han recordado. Actualmente estoy como docente en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Derecho también, no lo puse en mi currículum, pero soy docente de primer año y justamente lo que usted dice se ve en aulas. Personas que tienen acceso a la educación superior, pero que no saben leer ni tienen lectura de comprensión.
yo estoy arrastrando esos problemas con mis estudiantes, porque este es un tema de la educación primaria y secundaria, donde tenemos bachilleres que no saben pensar. Y en la educación superior se ve, y es sumamente preocupante. Y otro tema también con lo que usted decía sobre lo que nos están enseñando, no sé si ustedes han revisado la agenda patriótica justamente para este tema del bicentenario que fue planteada en el gobierno de Evo Morales, la agenda patriótica, y había un último punto que hablaba y decía una Bolivia feliz, con diversión, que algo así, y mar. Esa es la última palabra de la agenda del bicentenario, una Bolivia con mar. Entonces, o sea, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están enseñando? Y más a nuestros niños. Una respuesta de solución, ¿cómo podríamos modificar la Avelino Siñani? Porque en realidad la Avelino Siñani es la que regula el campo educativo y es la que da también la directriz de currícula para que se enseñe dentro de las unidades educativas, y me imagino que es también la que implementa los textos educativos. Tendría que pasar precisamente por eso, ¿no? No sé si una modificación o una enmienda que podría permitir también el uso libre de textos o incluso la cátedra libre, pero las unidades primarias y secundarias tienen una vertical dirigida por el Ministerio de Salud. Entonces, esa tiene que ser una solución en conjunto. No solamente podrían ser los padres de familia, los maestros, el Ministerio de Educación, sino también tendría que hablarse sobre los contenidos que se están enseñando y también los que elaboran libros educativos. Eso seguramente se vería en otra cancha, que son los representantes que están aquí, a quienes seguramente creo que les chantaría mejor el guante, pero es algo que no es imposible, sino que tiene que plantearse, porque es una preocupación no solo suya como sector privado, sino de cientos de familias y de padres bolivianos que también se preguntan qué les están enseñando a nuestros hijos. Cuando llegan a esta etapa superior, yo les digo, no tienen lectura y comprensión nuestros jóvenes. Tienen 18, 20 años, leen un ratito, les preguntas qué has entendido y no saben. Y es realmente preocupante porque una Bolivia o un Estado sin educación nos garantiza gente ignorante, que el día de mañana no sabe por qué está participando en marchas, no sabe por qué está participando en encuentros, en cabildos, no sé. Entonces, y hay ignorancia en todos lados, no solamente en sectores pobres, ¿no? La ignorancia está en todas partes. Así que muchísimas gracias. Queremos seguir pensando en esa Bolivia de la posibilidad. Le agradecemos a Ana Lucía Gaba por su importante aporte y la hacemos con un aplauso.